exaltarlo a Él, para glorificarlo a Él, para bendecirlo a Él, para rendirnos delante de Él. Gloria a Dios, qué hermoso es el Señor. Hoy tengo una pregunta. ¿Por qué si Dios está conmigo? ¿Por qué si Dios está conmigo? Y es una pregunta que muchos nos hacemos en ciertas ocasiones, o quizás en muchas ocasiones, o quizás en ocasiones muy difíciles y muy adversas o muy duras en nuestra vida. Muchos nos preguntamos cuando oramos, cuando estamos buscando a Dios, cuando estamos buscando su presencia, cuando consideramos nosotros que le somos fieles a Dios y nos pasan cosas difíciles y atravesamos por situaciones duras y nos suceden cosas inexplicables que nos duelen y preguntamos siempre, ¿por qué si Dios está conmigo? ¿Por qué me pasó esto si Dios está conmigo? ¿Por qué me sucedió aquello si Dios está conmigo? ¿Por qué yo tengo que pasar por este dolor si Dios está conmigo? ¿Por qué yo tengo que pasar por este problema si Dios está conmigo? Y hay alguien que pasó una situación que para él era muy difícil y podemos tomar esta enseñanza. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros venimos a los pies de Cristo, venimos a la iglesia y muchos creen, quizás muchos creen, que por venir a la iglesia están encerrados en una burbuja que no les va a pasar nada. No van a sufrir, no van a tener dolor, no van a pasar por enfermedades, no les va a venir problemas. Creen que todo le va a ir bien. Pero la realidad es otra. La realidad es que aunque vengamos a la iglesia y aunque tengamos a Dios de nuestro lado, vamos a tener que pasar por aflicciones. Vamos a tener que pasar por luchas. Vamos a tener que pasar por adversidades. Vamos a tener que pasar por situaciones difíciles. Y ahí es donde está la promesa del Señor. No importa cuán difícil sean las situaciones, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Cuando el libro de Jueces, capítulo 6, habla de un hombre llamado Gedeón. Y si usted se va al versículo 13, dice, Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están estas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora nos ha desamparado Jehová y nos ha entregado en mano de madianitas. Los madianitas eran personas del desierto que saqueaban pueblos, que saqueaban ciudades. Eran como los piratas del mar, pero en este caso eran los piratas del desierto. Y los madianitas estaban acechando y querían saquear al pueblo de Israel. Era un periodo fuerte, era un tiempo difícil para el pueblo de Israel, porque los acechaba un enemigo que no era cualquiera, era un enemigo fuerte. Los madianitas eran el terror del momento. Y ellos estaban preocupados, entre ellos Gedeón. Estaban preocupados. Y mire lo que Gedeón, cuando establece esta conversación con el ángel que Jehová envía para decirle a Gedeón, Gedeón, tú puedes. Gedeón le dice, ¿cómo que yo puedo? ¿No está viendo que
El enemigo es grande, es enorme, es fuerte. Lo que viene contra nosotros no es cualquier cosa. ¿De qué vale que yo sea fuerte si el problema que yo tengo es más fuerte? ¿De qué vale que yo sea fuerte si la situación que estoy pasando me rebasa? ¿De qué vale que yo sea fuerte si este dolor que siento es inmenso, es más fuerte que yo? ¿De qué vale que yo sea fuerte si lo que estoy pasando es fuerte también? Gedeón estaba diciéndole al ángel, mira, yo sé, quizás a lo mejor sea fuerte, porque Gedeón no se creía capaz. Pero decía, pues a lo mejor puede que sea fuerte, pero el enemigo que tenemos en contra es más fuerte y no tenemos hombres suficientes para vencerlos. Ahora, Gedeón le dice al ángel, porque el ángel le dice, Jehová está con ustedes. Es duro cuando estamos pasando por situaciones difíciles y alguien nos dice, pero Dios está contigo. Es como, sí, yo sé que está conmigo, pero estoy pasando por esto. Ahí está Gedeón diciendo, si Jehová está con nosotros, y pregunta, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas?, pregunta Gedeón. ¿Dónde está lo maravilloso que nuestros padres nos contaron? ¿Dónde están esos prodigios, esas obras? ¿Dónde están? No las veo. Lo que veo es un enemigo que no viene a acabar. Eso es lo que yo veo. Pero no veo las maravillas de Jehová. Habrá alguien en este lugar, en este momento, diciendo, estoy viendo de todo, pero no estoy viendo a Dios moverse. Estoy viendo problemas, estoy viendo situaciones, estoy viendo muchas cosas que se vienen contra mí, pero yo no estoy viendo todavía al Dios maravilloso que se está glorificando en mí. Yo no estoy viendo la maravilla de Dios en este momento. Gedeón no estaba viendo maravillas, Gedeón estaba viendo un enemigo fuerte que venía a acabarlos. Quizás muchos de nosotros estamos como Gedeón. Estamos enfocando nuestras miradas, inclusive estamos gastando nuestras fuerzas en las cosas que nos contrarian, en las cosas que vienen a nuestra vida, pero no nos estamos enfocando en el Dios que está con nosotros. Y Gedeón pregunta, ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Por qué Gedeón decía esto? Porque ya Gedeón se veía acabado. Ya Gedeón todavía no había peleado, pero ya él se estaba rindiendo. Ya él estaba diciendo, no, esto ya lo perdimos. Ya esto no tiene razón. ¿Para qué pelear? ¿Para qué ir? Si igual nos van a matar, igual nos van a saquear la ciudad, igual van a hacer lo que ellos quieran. Ya Jehová nos ha desamparado, no va a suceder nada. Muchos se rinden antes de la batalla. Muchos se rinden antes de pelearla, porque ven que el enemigo es difícil. Se rinden porque no han entendido lo que Gedeón entendió después. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos encerramos en nuestros propios problemas. Mire, hay alguien que está en peor condición que tú en este momento, pero nosotros nos victimizamos. Nos encerramos y decimos, ay, es que pobrecito yo, es que yo soy el que sufro, es que yo soy el que lloro, es que yo soy el que paso por el problema, es que soy yo, es que yo. Y estamos nosotros mismos encerrándonos en ese cuarto oscuro y diciendo, ya no puedo. Nos encuevamos como Elías.
nos encerramos y decimos, Elías dijo, ya esta mujer me mató, mejor me encuevo. Muchos hemos visto las maravillas de Dios, pero cuando vienen los problemas, se nos olvida lo que Dios ha hecho en nosotros. Se nos olvida que quizás Dios nos libró de algo peor de lo que estamos viviendo en el momento. Se nos olvida que el Dios que tenemos es más poderoso que cualquier cosa que nosotros podamos ver, que podamos sentir, que podamos experimentar o que podamos pasar. Dios es más poderoso. Eso lo entendió David cuando llegó al campo de batalla a llevarle un lonche a sus hermanos. Y David se encuentra con la escena del gigante Goliat desafiando al pueblo de Israel y diciendo cuantas cosas al pueblo de Israel. Y todo el pueblo de Israel estaba cobardemente escondido con miedo del gigante, porque no habían entendido como Gedeón en ese momento que el Dios que estaba con ellos era un Dios más fuerte, era un Dios poderoso, era un Dios que no, hermanos, ese es un Dios que no puede ser vencido. Y si Él está conmigo, tampoco voy a ser vencido. Cuando nosotros entendemos eso, hay algo que se va a mover, hay algo que se va a manifestar, hay algo que va a suceder y es sobrenatural. Porque el Dios que tenemos nosotros no es un Dios natural, no es un Dios físico, es un Dios espiritual. No es un Dios que se puede encajar en una imagen. No es un Dios que usted puede cargar. No es un Dios que usted puede llevar ahí y tenerlo ahí, apapacharlo ahí. No. Es un Dios grande, poderoso. Es un Dios supremo. Es el creador del cielo, de la tierra, de todo lo que hay, de todo lo que habita, de todo lo que existe, de todo lo que respira. Es un Dios grande y poderoso. Y ese es el Dios que está con nosotros. Cuando entendemos eso, como David lo entendió, usted va sin miedo. Está el gigante y usted va y lo enfrenta sin armadura, sin nada. Y usted va y le dice a ese gigante, ¿sabes qué? Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Cuando usted entiende que el Dios que está con usted es un Dios poderoso, a usted le podrán decir, está prohibida la oración, no puedes orarle a tu Dios, y usted lo que va a hacer es abrir las ventanas y a doblarse y a orar, porque eso es lo que usted sabe que es correcto, y usted va a seguir haciendo lo correcto, aunque el mundo diga que no es correcto, aunque la gente diga que no es correcto. Usted va a hacer lo correcto delante de Dios y Dios lo va a respaldar. Y aunque el diablo lo quiere echar en un foso de leones, Dios le cerrará la boca a los leones y los leones no te harán nada, porque Dios está contigo. Cuando tú entiendes quién está contigo, no importa si el rey le da la locura de hacer una estatua y decirte que tienes que adorarla. No importa si tú te niegas y el rey te amenaza y te dice, si no la adoras te voy a echar en un fuego, te voy a echar en un horno de fuego y lo vamos a calentar 7 veces más de lo acostumbrado. Y usted no va a temer, y usted no va a doblar sus rodillas, y usted no va a rendirse frente al mundo, frente al diablo. Usted no va a rendirse frente al problema, usted no se va a quebrar frente a la amenaza. Usted va a decir, el Dios que está conmigo me va a librar, y si no me libra, igual con él me voy a ir. Ellos estaban seguros del Dios que tenían y por eso recibieron el respaldo que recibieron. Elías en su momento también supo quién era su Dios. Se enfrentó a 400 sacerdotes de Baal. Y no solo los desafió, le dijo, échenle agua a mi altar, échenle agua. Y dice que el agua caía por todo el cerco del altar y la leña toda mojada. Y le dijo, pídanle a su Dios que mande fuego sobre su altar. Y estaban que se cortaban y se hacían y se volvían y hacían de todo. Y Elías se reía y decía, ya, se durmió. ¿Será que se durmió su Dios?
Y nada, que les cayó fuego. Y Elías dijo, ahora me toca a mí. Ahora van a conocer a un Dios poderoso. Ahora van a conocer a un Dios grande. Y Elías clamó al Dios Todopoderoso, y el Dios Todopoderoso le respaldó y envió fuego sobre el altar, aleluya, que quemó la leña, y los que estaban cerca tuvieron que quitarse porque el fuego empezó a arder. Cuando nosotros entendemos quién está con nosotros, no vamos a tener miedo, no vamos a preguntar, ni vamos a dudar. Si Él está o no está con nosotros, Él está con nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Dice la Biblia, si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si lo negáremos, Él también nos negará. Jesús vino a la tierra y llegó a la tierra no para ser coronado y reinar y ser un hombre de su momento, el hombre de la historia en ese lugar. No. Jesús vino a sufrir por nosotros. Jesús sufrió desde que lo apresaron. Desde que inició su ministerio, Jesús sufrió. Los grandes hombres de la fe, todos sufrieron. Los profetas sufrieron. Si usted lee su Biblia, usted se va a dar cuenta que fueron bendecidos en gran manera, pero sufrieron. Jesús estaba en el monte la noche antes de ser entregado y estaba orando. Y era una oración tan fuerte. Era una oración con un corazón lleno de temor, lleno de angustia, porque usted sabe, mire, yo creo que si nosotros supiéramos el día que vamos a morir, fuera duro saber que cada vez que se acerca el día, usted lo va a sufrir, y más saber cómo va a morir. Hermanos, si nosotros tuviéramos esa información, no viviéramos en paz, no viviéramos bien. Porque estuviéramos pensando en eso, en cómo y cuándo vamos a morir. Pero como no lo sabemos, vivimos bien hasta que nos sorprenda la muerte. Pero Jesús sí sabía lo que le esperaba, sabía lo que venía, sabía que tenía que morir. Y ahí estaba Jesús orando. Anderson, ahí estaba Jesús orando. Hace el cambio de cámara. Y cuando Jesús estaba orando, Jesús estaba diciéndole a su Padre. Él podía haber dicho a su Padre, ¿sabes qué? Para todo esto, porque no puedo. Pero Jesús dijo, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Si es tu voluntad, no permitas que yo sufra, que yo pase lo que voy a pasar. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tremendo, aleluya. ¡Qué oración más poderosa! Hoy día queremos orar y mire, uno escucha todo tipo de oración, pero a veces creemos que entre más gritamos, que entre más, y hay gente que usted lo escucha hablar y hablan bien, pero cuando oran se les transforma la voz.
¿Por qué transforma? Porque es que sienten que así es más poderosa la oración. Pero no es cómo tú pongas la voz, ni lo que tú digas. Mire, la oración es poderosa cuando tú permites que Dios haga su voluntad en tu vida. A veces estamos orando y estamos ordenándole a Dios lo que queremos que Él haga. Señor, yo te pido que tú hagas esto y esto y esto. Y no damos espacio a que Dios haga su voluntad. El Señor está esperando que le entreguemos a Él nuestra voluntad, que nos rindamos delante de Él. Pero nosotros todavía estamos diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Señor, yo te pido que tú lo hagas así, así. Mire, a veces cuando los padres tienen hijos fuera del evangelio, por lo general los padres siempre están orando: Señor, guárdalos, cuídalos de todo mal, protégelos, que no les pase nada, Señor, que tus ángeles los defiendan de todo mal, de todo peligro. Usted le está diciendo a Dios lo que tiene que hacer. Y usted como padre dirá: no, yo le estoy diciendo al Señor que lo guarde. No, es que usted le está diciendo lo que Él tiene que hacer. Porque qué diferencia sería que usted como padre le dijera: Señor, yo sé que mi hijo o mi hija necesita ser salvo. Haz tu voluntad en él o en ella. Haz lo que tengas que hacer. Usted le está entregando a Dios el control absoluto. Es diferente decirle: guárdalo, cuídalo, protégelo, líbralo. Haz lo que tengas que hacer, porque si Dios tiene que mandar al hospital para que reconozca que necesita al Señor, entonces Dios lo va a hacer y la va a salvar o lo va a salvar. Pero usted tiene que entregarle la voluntad a Dios, que Él haga lo que tenga que hacer. No le diga usted a Dios lo que tenga que hacer. Él es soberano. No podemos nosotros decirle a Dios lo que tiene que hacer. A veces queremos ordenarle a Dios en nuestras oraciones, que nuestra oración sea una oración de rendición delante de Él. Señor, Padre, mira, yo quisiera que pasara esto, pero Señor, si tú sabes que esto no va a ser de bendición, hazlo como tú quieras. Sí, porque nosotros tenemos deseos y tenemos metas y tenemos sueños también. Pero muchas veces nuestras metas o nuestros sueños se interponen entre la voluntad de Dios. Porque a veces lo que nosotros queremos no es lo que Dios quiere. O lo que nosotros pedimos no es lo que Dios nos quiere dar. Dice la Biblia que a veces pedimos mal, por eso no recibimos. Y en vez de estar neciando con una oración que no está funcionando, mejor dígale al Señor: Señor, haz tu voluntad. Haz lo que tengas que hacer en mi vida, en mi casa, en mi familia, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa. Haz lo que tengas que hacer. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, dice la Biblia. Aleluya, dice el profeta Jeremías: su buena voluntad, agradable y perfecta. Si usted confía en que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, entonces usted le va a entregar todo a Él. ¿Por qué si Dios está conmigo?, decía Gedeón. Jod capítulo 1 versículo 1 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Jod, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién era Jod? Pecador, deshonesto, mal hablado, un hombre repudiado por Dios. ¿Ese era Jod? No, era todo lo contrario. Era perfecto y recto. ¿Eso quién lo dijo? Lo dijo el mismo Dios. Así lo describió Dios: perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Así lo veía Dios. Y Jod pudo haber dicho: pero ¿de qué me valió
ser todo eso, si pierdo a mis hijos, pierdo mi casa, pierdo mis bienes, pierdo todo. Job en su proceso dijo algo bien especial, porque Satanás estaba seguro de que si Dios apartaba su mano de Job, Job lo iba a maldecir. Satanás estaba seguro de que Job le era fiel a Dios por lo que Dios le daba y no por lo que Dios era en la vida de Job. Y a veces Satanás tiene razón con nosotros, muchas veces, porque hay gente que va a la iglesia mientras Dios le dé, pero en el momento que Dios le quita algo, empiezan a abandonar a Dios y empiezan a maldecir a Dios. Pero Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Jehová dio, Jehová quitó. Pero lo más importante es lo que dice al principio: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Bendito sea Dios. Cuando usted y yo reconocemos, hermano, usted llegó a este mundo sin nada. Usted llegó desnudo. Usted llegó, hermano, usted no tenía nada cuando llegó. Pero ahora usted tiene hijo, esposa, tiene una casa, tiene un techo, quizás no es suya propia, pero tiene un techo, tiene comida, tiene, hermano, tiene salud, tiene vida, tiene la ropa que usted tiene, es ganancia, porque usted llegó sin nada. Pero a veces no sabemos ser agradecidos. Ay, nos quitó Dios esto. Ay, Señor, ¿por qué nos quitaste esto? Ay. Y empezamos a renegarle a Dios y empezamos a llenar nuestro corazón de rencor en contra de Dios. Pero cuando entendemos como Job dijo: si yo llegué sin nada, el Señor me quitó mis hijos. Pues quizás no el Señor, pero dijo: fueron quitados mis hijos, fueron quitados mis bienes, fueron quitados mis criados, fueron quitados mis vacas, mi ganado, fueron quitados mis casas y es quitada mi salud. Lo único que Dios no le quitó fue la esposa. Siempre pienso en eso y digo: wow, Señor, amaste tanto a Job que le dejaste a la esposa ahí. ¿Y qué le dijo la esposa? ¿Sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. Tremendo, ¿verdad? Yo le hubiera dicho: Señor, te la llevas o te la mando. Pero no, Job estaba ahí lamentándose por lo que estaba pasando. Estaba sufriendo, estaba enfermo. Y más eso, lleno de dolor por todo lo que había perdido. Pero Job, en medio de su dolor, estaba diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Qué tremendo. Qué tremendo que nosotros podamos reconocer eso, hermano. En medio de lo que pasamos, en medio de lo que vivimos, en medio de las situaciones difíciles, podamos decir: Señor, tú das, tú quitas, pero tu nombre sigue siendo bendito. Lo que tengo es ganancia, lo que he logrado es ganancia. Quizás hoy no tengo un buen trabajo, pero hasta aquí tú me has ayudado. Tengo a mi familia conmigo, eso es ganancia. Aún Dios sigue estando conmigo. Aún Dios sigue estando contigo. Y lo más importante es que en el versículo 42, ya al cierre del capítulo de Job, mire, desde el capítulo 1 y todavía hasta el capítulo 42,
Job entonces recibe lo que Dios tenía para él. Cuando Job entiende y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué pasó con Gedeón? Te dice, el pastor empezó con Gedeón y ya se ha ido por toda la Biblia. Pero yo lo quería llevar aquí. Job no conocía a Dios, solo había oído de ese Dios. Recuerde que el pueblo de Israel, desde que fueron liberados de Egipto, ellos se reunían con sus familias en las fiestas y contaban la historia de cómo fueron libres. Y eso se pasó de generación en generación, de generación en generación. Job era israelita. Job había recibido de sus padres la enseñanza de quién era Dios, del Dios que los libertó, del Dios que estuvo con ellos, del Dios que puso columna de fuego, que los libertó, que abrió el mar. Todo eso, ellos conocían quién era Dios, pero no habían experimentado a Dios. Job no había visto a Dios moverse en su vida. Hay mucha gente en la iglesia que ha escuchado lo que Dios hace, pero aún no han experimentado lo que Dios hace. Escuchan testimonios de otra gente diciendo, Dios me hizo un milagro, y quizás hay alguien esperando un milagro también y no lo ve. Pues ahí estaba Job. De oídas te había oído, pero ahora Job dice, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Y es donde Dios le empieza a retribuir todo lo que se le había quitado. Y se lo devolvió y aún mejor. Cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, hermano, tan difíciles, es humano llorar, es humano lamentarse. Job se lamentó. Job hasta no maldijo a Dios, pero maldijo el día que nació. Sí, porque Job estaba desesperado, angustiado, pero nunca maldijo a Dios. Nunca apartó su corazón de Dios. Nunca habló nada en contra de Dios. Nunca se alejó de Dios. Y aun cuando sus amigos llegaron y empezaron a decirle, quizás estás en pecado, quizás hiciste algo, y empezaron a acusarla. Ay, porque esa es la otra, que cuando usted está pasando por un proceso difícil, llega la gente a consolarlo, pero lo que hacen es ponerlo peor, porque empiezan ahí y llegan. Y no se olvide, hermana, no se olvide, hermano, que Dios los ama. Y usted dice, ni que yo estuviera en pecado. Estoy llorando porque me está pasando esto, no es que esté en pecado. Yo recuerdo el día que mi abuela murió. Ella me crió hasta los 12 años. Era mi madre, yo le llamaba mamá. Y ella murió de cáncer a los 4 meses que se lo diagnosticaron. Ella 4 meses duró, murió. Fue duro para toda la familia, fue duro para mí verla morir y perderla. Y cuando ella murió, yo lloraba desconsoladamente. Soy humano, tenía que llorar. Y recuerdo que en la iglesia yo estaba sentado en la primera banca y la gente se acerca y una hermana me agarra por aquí bien fuerte por los brazos y me dice, usted es pastor, usted no tiene que estar llorando. Hermano, yo levanté el rostro. En ese momento hice la oración, Señor, te la llevo, te la mando. Pero levanté el rostro y le dije, sí, soy pastor, pero soy humano y necesito llorar a mis muertos. Necesito llorar a la gente que amo. Necesito llorar a este ser que tanto amé y que me amó. Necesito llorar. Y ella se me quedó mirando. Y otra hermana que venía después, pero usted sabe que la gente hace filita. Y otra hermana que venía después me dice, llore, pastor, llore. Yo, más le vale. Pero llegaron los amigos de Job. Sí, no sé qué. Pero Job guardó su corazón aún de sus amigos. Mire, estaba pasando difícil, duro.
esposa que le dice que se muera, los amigos que llegan y empiezan a decirle un montón de cosas. Pero aún así, Job ministró a sus amigos. Job oró por ellos. Y Satanás se quedó con las ganas de que Job maldijera a Dios. Satanás se quedó con las ganas de que Job fuera en contra de Dios, y se dio cuenta que Job era lo que Dios había dicho que era. Job era un hombre perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Job era lo que Dios estaba diciendo. Hermanos, qué maravilloso es que Dios nos mire y nos diga: ese es mi hijo, ese es mi hija, ese es mi hijo, ese es un hijo que pelea, ese es un hijo que está fiel, ese es un hijo que es leal conmigo. Y el diablo dice: pero si tú le apartas tu mano, y aunque Dios aparte su mano y permita al diablo tocar ciertas áreas de nuestra vida, nosotros sigamos manteniendo nuestra vida fiel delante de Dios, mantengamos nuestro corazón pegado a Él, mantengamos nuestra vida agradable delante de Dios, y que el diablo se quede con las ganas que nos apartemos de Dios, y que el diablo se quede con las ganas de que no bendigamos a Dios, y que el diablo se quede con las ganas de que nosotros no vayamos en contra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él es el enemigo número uno de que los hijos de Dios sean levantados. Aleluya. Pero estamos aquí y estamos diciendo: Dios está conmigo. ¿Usted puede decirlo? Dios está conmigo. Dios está conmigo. Aleluya. Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, venga lo que venga, yo lo venceré. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La parte difícil de este texto es cuando dice: niéguese a sí mismo. Porque ese es el asunto, que no nos queremos negar a nosotros mismos. La gente hoy día quiere sobresalir. La gente hoy día quiere aplausos, quiere premios, quiere reconocimiento. Si no se le reconoce, si no se le aplaude, la gente se desanima. Tanto que yo hago en la iglesia y nunca me lo reconocen. Ya no voy a hacer más nada. Porque la gente no ha entendido para quién sirve. Es que el hombre no te tiene que reconocer. Es Dios el que te va a reconocer cuando nos levantemos y vayamos a la patria celestial. Y cuando te diga: hijo, buen hijo, aleluya, siervo fiel, en lo mucho, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, aleluya. Y usted entre vestido de blanco, y usted empieza y vea esa mesa larga donde va a ser la cena del Cordero, y usted diga: wow, estoy aquí en la cena del Cordero, estoy aquí para celebrar con mi Padre, estoy aquí, he triunfado. Ese es el reconocimiento más grande que podamos recibir. Que el hombre te aplauda. Esos aplausos a veces son hipócritas. Hay gente aplaudiéndote en la iglesia, pero en la mente diciendo: vamos a ver hasta cuándo. Empecemos, hermanos, a gozarnos en la esperanza, a sufrir en la tribulación, pero a ser constantes en la oración, como dice Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Y quiero terminar diciendo Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Dios está con nosotros. Dios está contigo. Dios está conmigo. Y como Dios está conmigo,
yo voy a ser valiente. Yo voy a ser valiente, valiente para levantarme en contra de lo que venga, valiente para ir en contra de las adversidades, valiente para fortalecerme en medio de la debilidad, valiente para decirle no a la tentación, valiente para decirle no a lo que el diablo quiera traer a mi vida, valiente aún para decirles a mis amigos, ¿sabes qué? Ya yo estoy en otra onda. Lo que tú quieres es imposible. Es más, te invito a mi onda. Te invito, únete. Como dice la palabra, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Hermanos, oremos para que la iglesia del Señor se levante en la palabra. Se levante en la palabra. Porque cuando una iglesia se levanta en la palabra, hermanos, es diferente. No hay enemistades, no hay pleitos, no hay contienda, no hay chisme, no. Y usted dirá, ¿y dónde está esa iglesia, pastor País? Pues esa debe ser la iglesia del Señor. Esa debe ser la iglesia del Señor. Claro, seres imperfectos, sí, buscando la perfección, estamos en la construcción de la santidad y todo lo que usted quiera decir. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y todos los versos que nos sabemos para justificar nuestras imperfecciones. Gloria a Dios. Usted sabe de eso, pero no importa lo imperfecto que seamos, cuando nos levantamos en la palabra, empezamos a actuar en la palabra. Cuando nos levantamos en la palabra, empezamos a ser conforme a la palabra. Cuando nos levantamos en la palabra, empezamos a ser transformados por la palabra. Eso es importante. No que usted tiene 10 años de estar sentado en la banca y sigue siendo la misma grosera de siempre. Tiene 20 años de estar escuchando la palabra y sigue siendo la misma chismosa o el mismo chismoso, el mismo lleva y trae, el mismo cara de limón, el mismo desagradable hermano de la esquina que espanta a la gente con la mirada, el mismo juzgón, el mismo criticador, el mismo señalador, el mismo divisor, porque hay de todo en la iglesia, pero esa iglesia necesita la palabra, necesita levantarse en la palabra. Necesitamos llenarnos de la palabra. Mire, yo crecí con una pastora mujer. Y todos los días yo doy gracias a Dios por eso, porque esa mujer era una mujer firme. A pesar de ser mujer, era firme. Y me enseñó. Y ella era cortante, ella no permitía nada de eso en la iglesia. Era cortante. Cuando ella tenía que atacar un problema, lo atacaba. Y venían de que los chismes, ella sacudía todo eso. Y ella decía, no, aquí no. Si usted quiere chismear, váyase a la iglesia que está allá en la esquina. Allá, váyase allá. Aquí no. Esta casa es de Dios, esta casa se respeta. Y ella era pero tan estricta que este púlpito ella lo ponía abajo porque ella decía, yo no sé cómo usted viene. Y al altar nadie va a subir en pecado. Era fuerte, hermano. A mí me daba cosita subir al altar, porque ella nos los inculcó. Ella nos decía, se respeta, es santo. Y solo lo santo y lo puro se sube ahí. Y cuando los muchachos querían venir a hacer media fiestecitas, y así crecimos nosotros. Y muchos se fueron, pero muchos se afirmaron y crecimos. Hoy en día la iglesia es una iglesia bastante fuerte. Y de esa iglesia hemos salido muchos pastores y misioneros y líderes que están alrededor del mundo. De esa iglesia, gracias a una mujer